Revueltas acaba de iniciar un ciclo, El escritor y sus palabras, y quisiéramos preguntarle cuál es el proceso creativo, cómo surgen los personajes en El escritor. Pues a veces surge muy casualmente. Decía Somerset Maugham que el cuento, el personaje está en cualquier escaparate. Hay que saberlo ver. Donde alguien no advierte nada, sino un maniquí, un cuentista puede advertir un cuento, puede advertir la historia que ahí está contenida. Eso no me acuerdo dónde lo leí. Somerset Maugham. En un prólogo a un libro de cuentos. ¿Usted hace algún esquema anterior a lo que va a escribir o va surgiendo solo la novela? No, yo hago siempre un esquema, lo más aproximadamente posible al resultado. ¿Qué es de lo que está más satisfecho como escritor? Pues yo nunca estoy satisfecho, es muy difícil que llegue a un estado satisfecho realmente. Siempre es una continua recreación, reacomodo y autocrítica constantes. Usted leyó el prólogo de sus memorias. ¿Cómo se define a sí mismo a través de sus propias memorias? ¿Es difícil ser fiel a sus propios recuerdos? La pregunta implica una cantidad de contenidos psicológicos, como le decía usted. No siempre es posible, ni siquiera en las confesiones, lo que se llaman las confesiones de San Agustín o Rousseau, es posible realizar una fidelidad estricta, porque la subconsciencia trabaja también para eliminar aquellas cosas que pueden parecer excesivamente desagradables o que uno mismo ya ha olvidado por esa razón freudiana. Bueno, a través de sus memorias surge la autocrítica. ¿Cómo se ve a sí mismo a través de este? Pues procuro situarme en el plano más objetivo posible, a fin de someterme a un buen autoanálisis. ¿Cómo? ¿Nos define cómo se ve a José Revueltas a sí mismo? Pues me veo un poco impersonalmente, como otro sujeto literario al que hay que tratar también de una manera literaria, para no dejarme influir por pasión o por subjetivismo alguno, aunque no estoy a salvo de ellos. ¿Cuál es la función actual del escritor dentro de la sociedad? Pues el escritor, como todo artista, siempre es un crítico de la sociedad. El arte no se concibe sino como una crítica de la sociedad, en cualquier sentido que sea. Y aunque no tenga una tendencia claramente manifiesta, el arte es una actitud crítica. Uno toma la realidad para someterla a un análisis, a una crítica, y cualquiera que sea el tema de la novela o de la obra literaria o del poema, resulta una obra crítica, una obra que cuestiona a la sociedad, y ese es el papel del escritor y del artista en general. Pero no se ha hecho una división exactamente sobre el intelectual y el pueblo, o sea, un poco elitista esta situación. Pues siempre se da el problema de las élites en la producción literaria o artística. El arte se va desenvolviendo por sí mismo, tiene su propia mecánica interna y va llegando a las grandes masas con el tiempo, en tanto que las masas mismas tienen un nivel de maduración más elevado. ¿Y el futuro de México cómo ven para las próximas elecciones? Pues el futuro de México depende de nosotros mismos, depende de los ciudadanos. No vamos a esperar que el poder público nos dé las libertades, necesitamos conquistarlas. Algunos escritores no están de acuerdo con la afirmación de que sus obras o de las obras pueden influir en los cambios políticos y sociales de las sociedades o de los pueblos. ¿Usted qué opina al respecto? No es que obren de una manera indirecta ni inmediata. Hay obras que han tardado mucho en influir sobre la sociedad, pero que finalmente influyen, porque son obras que se producen dentro de la sociedad. No se producen en un capelo, en una campana neumática, se producen en y por la sociedad. Sin embargo, el escritor no tiene acceso a toda la sociedad, sobre todo, por ejemplo, en países donde el pueblo no está acostumbrado a leer. ¿Usted cree que el escritor aquí en México sea leído, sea apreciado? Pues no creo que sea muy apreciado, pero sí tiene cierta influencia, particularmente cuando es un escritor político, en contacto muy vivo con la masa de lectores. No así el escritor literario o puramente literario, pero ya es una división de trabajo entre los intelectuales y escritores. Quisiera preguntarle cómo ve la situación política actual de México y el llamado aperturismo, en el que, por ejemplo, ahora todo el mundo conoce a los tapados, ¿no? Más bien destapados. Bueno, ese problema de los tapados no es más que una manipulación. Fueran destapados si los postularan los partidos, pero están dentro del estatus político y social, eso no significa nada. Van a designar uno de ellos, o probablemente una persona ajena a ellos. Eso no significa nada para la ciudadanía. Nos van a elegir entre 7 caballos de carreras, ¿verdad? Entonces hay que apostar o no apostar.
¿El proceso democrático en México no ha cambiado o no ha madurado? No ha madurado suficientemente. Falta mucho para que madure. ¿Cuáles son los principales cambios que usted ve en México? Pues una acentuación del proceso democrático, una aplicación real de la democracia y una libertad de pensamiento, de expresión, de ejercicio del voto, etc. Una reforma electoral profunda o una abolición de la ley electoral. ¿Pero el pueblo en sí está más preparado para...? No lo creo. El pueblo en su mayor parte se muestra indiferente. ¿Por qué? Pues por la apatía que ha traído consigo años enteros de un ejercicio de las libertades, un ejercicio de engaños continuos. Eso ha decepcionado mucho al pueblo, que prefiere estar aparte de la política. Muchísimas gracias.